Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hoy quiero responder a una pregunta que me han hecho, ¿no?, por estos medios. Dice, pastor, ¿cómo se distingue a una persona cristiana? ¿Quiénes son cristianos? Bueno, yo no puedo poner mi opinión sobre lo que la Escritura dice. Por eso es importante, ¿no?, que la pregunta sea respondida por la propia Escritura, es decir, por la palabra de Dios. ¿Qué es ser un cristiano? ¿No? Bueno, primero que nada, recordemos algo. Nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano. Y dice, pero pastor, ¿y los bebés que mueren a tierna edad, que mueren de meses, ellos no son cristianos? Bueno, ellos están todavía en la edad de inocencia y no tienen el tiempo para pecar. Dios sabe cuándo un niño o una niña ya despiertan en su mente hacia la realidad del pecado. Así es. Puede variar a veces, ¿no?, entre la edad de unos y otros, pero el Señor va dando con el tiempo la iluminación acerca del bien y del mal, del pecado y la bendición de Dios y la gracia de Dios. Y eso siempre debe estar con nosotros. Nadie nace cristiano. Por eso, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios 5. Voy a leer aquí, mis hermanos, ¿no?, el verso 17. Dice aquí, ¿no?, ¿qué es ser cristiano? Dice, de modo que si alguno se ha convertido a Cristo, si alguno en verdad es cristiano, dice, de modo que si alguno está en Cristo, se ha convertido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted no puede decir que es cristiano si no se ha convertido a Cristo. ¿Usted no puede decirlo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted antes de ser cristiano se emborrachaba y ahora que dice que es cristiano sigue emborrachándose, ¿dónde está la nueva criatura? Si usted antes de que supuestamente no ser cristiano, usted insultaba, tenía un vocabulario sucio, soez, y ahora que dice que es cristiano, sigue con ese mismo vocabulario. No. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Si usted antes de ser cristiano, aunque sea bautizado, porque el bautismo no salva, recuerde eso. El bautismo es un testimonio, una evidencia pública de lo que ya ha ocurrido en nuestros corazones. Pero usted o cualquiera puede entrar en una piscina y simular bautismo. Pero solo los que son verdaderamente cristianos disfrutarán de ese bautismo. ¿Por qué? Porque quien está en Cristo, nueva criatura es. Si usted es el que antes de bautizarse o antes de ser cristiano llegaba a su casa y maltrataba a su esposa y le decía de todo a su esposa, y ahora que se bautizó y dice que es cristiano, ¿sigue haciendo lo mismo? ¿Usted es nueva criatura? No. Juan el apóstol, cuando escribe y narra, ¿no?, lo que sucedió con Nicodemo, el maestro Nicodemo, veamos lo que ocurre aquí. Juan capítulo 3. Fíjense, porque la pregunta del maestro Nicodemo, que era un hombre versado, un hombre letrado, un hombre culto, ese era Nicodemo.
Y Nicodemo va de noche donde Jesús, ¿no? Que aparentemente no era un hombre letrado, ni un hombre culto, era hombre del vulgo, ya que, bueno, su educación no era la mejor. Sin embargo, él era Dios. Pero por la connotación histórica, o sea, en ese momento, a Jesús lo tenían en la mira y a muchos lo menospreciaban. Y el gran maestro Nicodemo, hombre muy conocido, ¿no? En los estratos sociales altos como un gran maestro. Sin embargo, él tiene la inquietud y va de noche a encontrarse con Jesús, a buscar a Jesús para hacerle una pregunta. Leamos aquí Juan capítulo 3, del verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Correcto. Los milagros y todo eso, ¿no? Nicodemo reconocía que Jesús venía de Dios. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, ¿no? Esta expresión de cierto significa: mira, escucha bien lo que te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es tajante el Señor aquí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, se sorprendió, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, Nicodemo se lo decía sinceramente. ¿Será que se puede entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo? ¿No? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y del Espíritu. El agua simboliza la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en que llega la persona y la limpia. Y es el Espíritu Santo lo que produce en esa persona una sed de arrepentimiento, de arrepentirse. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, mis amigos, ¿no? Cuando alguien dice que es cristiano, tiene que mostrar con su vida que es cristiano. Tiene que mostrar con su vida que ha nacido de nuevo. Tiene que mostrar con su vida que es nueva criatura. ¿Sí? No puede convertirse a Cristo, convertirse al Señor y seguir con la vida de antes. Porque dice el Señor que tiene nueva vida, que se convierta a Cristo. Oh, sí. Cristo cambia a esa persona. No la deja igual. Y manifiesto esto porque hay muchas personas que están en la farándula, en un medio tan sucio como la farándula, diciendo que son cristianos. Y no lo son, pues, mis hermanos. No son, porque llevan esa clase de vida sucia que hace daño a mucha gente, ¿no? Miren, vamos ahora a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Fíjense, 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjense. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si es así, los suyos, dice, apártese de iniquidad. Hermanos en la fe, seguramente usted también conoce. Yo conozco hermanas en la fe
que antes de ser cristianas, antes de convertirse a Cristo, eran prostitutas, eran rameras, pero se convirtieron a Cristo y cambiaron sus vidas. Ahora son vidas radiantes, madres ejemplares, belleza de mujeres. Sí, sí. No es que dice que se convirtieron a Cristo y siguieron en esa vida. Salieron de esa vida. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se apartaron de esa vida. Porque no pueden decir que son cristianos y siguen en esa vida malvada. Sí, conocemos a ladrones, a estafadores, a adúlteros, que antes de ser cristianos practicaban estas cosas, pero cuando se convirtieron a Cristo, nueva criatura es, salieron de ese mundo, salieron de eso. Por eso que si decimos que somos de Cristo, debemos mostrar que somos de Él. Oh, sí. Pero hoy en día es tan común y decir, es que no somos perfectos. No somos perfectos con los que se creen perfectos. No, yo no soy perfecto. Soy convertido a Cristo. Soy convertido al Señor. Pero cuando me convertí a Cristo, así como todos los que se convierten a Cristo, dejan de practicar las cosas malas, le dan la espalda al pecado y caminan hacia Cristo cada día. No solamente caminan hacia Él, sino que caminan con Él, porque ahora Cristo vive en ese corazón, vive en esa persona. Así es. A veces resbalamos, a veces fallamos, es cierto. Pero solo el chancho se queda en el lodo, porque el cristiano se levanta, se limpia y sigue adelante. Por eso, mi amigo, si usted en verdad es cristiano, amiga, si usted en verdad es cristiana, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que no crean aquel que dice que es cristiano y sigue practicando cosas malas. Aquel que es cristiano y sigue insultando a la esposa. Aquel que es cristiano y sigue tomando, fumando, emborrachándose. No, eso no es cristiano. Así se haya bautizado. Así dé mucho dinero a la iglesia. Ese no es cristiano. No lo es. Porque quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si somos de Cristo, si somos de Él, nuestra vida es de Él y para Él. Ya no para el pecado. Ya no para el pecado. Por eso, amigo, amiga, tal vez usted esté confundido o confundida y está yendo a una iglesia donde le dicen que eso no tiene nada de malo. Pero sí tiene mucho de malo porque le está mintiendo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es una nueva criatura, usted no es un cristiano. Por eso lo invito de todo corazón para que reciba a Cristo como Salvador. Miren, en la primera carta de Juan, capítulo 1. Voy a leerles aquí. Primera carta de Juan, capítulo 1. Leo desde el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sí, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Amigo, amiga, si usted dice que no hay nada de malo y que usted es cristiano a su manera, pero sigue en tinieblas y Dios le dice que es pecado, usted está diciendo, no, no es pecado. Usted está diciendo mentiroso a Dios. Por eso arrepiéntase. Su palabra es tan hermosa y tan bella que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, mi amigo, mi amiga, confiese delante de Dios su pecado y el Señor lo perdonará inmediatamente. Inmediatamente. Pero si usted vaya a la iglesia que vaya, usted sigue haciendo las cosas que antes hacías y sigue practicando maldades, así usted se haya bautizado 1, 2, 3, 5 veces, pero sigue siendo la misma persona, no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura, a usted lo están engañando. Usted está en pecado. La única manera de dejar el pecado es arrepintiéndonos, naciendo de nuevo y siendo nueva criatura. Porque quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No solo diga que es cristiano, sea un cristiano. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Amén.